Ya vamos con todo listo para revisar a esta hora los números, las historias detrás de cada uno de ellos. A nombre de todo el equipo les saluda Josvani Noguet. Estamos en Impacto Económico. Acompáñenos. Vamos a hablar de Petrobras porque realizó un anuncio y es la venta de campos petroleros del Brasil por más de 1.500 millones de dólares. Esa es la cifra. Le cuento más en breve. Movilidad social, bienestar de los ciudadanos, el impacto de los ambientes familiares en el futuro de cada uno de los seres humanos. Hoy revisamos perspectivas de un buen empleo, un buen estado de salud y también otros aspectos relevantes para el bienestar de todos. Será en nuestra lista económica. Y en 360 miramos África. ¿Por qué? Porque hoy revisamos la crisis socioeconómica que atraviesa la República de Zimbabue. Ya le contamos mucho más, quédese con nosotros. La perspectiva latinoamericana se inicia en Brasil. Hablamos del proceso de remate de los activos petroleros que en ese país se mantienen. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota informativa. Aquí tenemos las imágenes de la principal productora de crudo del país. Anunció la venta del campus de un valor que supera los 1.500 millones de dólares. La estatal brasileña asegura que uno de los contratos firmados con Trident Energia por 851 millones de dólares incluye también la venta de los polos de Anchova y Pampo. La otra operación de venta del campo de Baúna a la australiana Karoon por 665 millones de dólares. La producción de petróleo, también de gas en estos campos privatizados es de cerca de 45.500 barriles cada día, así como lo escucha. Y estas negociaciones, ambas, se han producido en un momento en el que Petrobras busca reducir sus deudas y centrarse en la zona del presal. Vamos a hablar ya de aguas profundas en el Océano Atlántico. Así las cosas, se vende parte de Petrobras. Vamos a la Argentina. Sectores de la oposición denuncian que el gobierno de Mauricio Macri planea avanzar con la reforma laboral para así cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Nuestro corresponsal Edgardo Esteban tiene el informe. En tiempo de campaña electoral, con el propósito de recuperar el apoyo de los sectores productivos, el gobierno de Mauricio Macri pone en juego el dinero de uno de los sectores más vulnerables de la Argentina, los jubilados. Trabaja en una reforma previsional. Para arreglar el desajuste fiscal, los que tienen que pagar los platos rotos son los jubilados. Y no solamente respecto de la quita en los haberes jubilatorios, sino que los futuros jubilados van a cobrar una miseria en cuanto al cálculo previsional. Los que se jubilen con 65 años van a tener un 30% de jubilación respecto del sueldo que cobraban. Para llegar al 40% hay que trabajar hasta los 70 años. El debate se recrudeció a partir de los intentos manifiestos por parte de las patronales de la reforma del convenio colectivo de trabajo, que le permita trasladar la edad jubilatoria de 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a 65 para las mujeres. La reforma previsional no solo perjudica a los jubilados, quitándole el monto de lo que van a cobrar, sino también va a perjudicar a las próximas generaciones, porque si se tienen que jubilar la gente a los 70, va a haber una franja de menores que nunca van a conseguir trabajo. Aparte, están saqueando el ANSES porque necesitan para pagar la deuda externa. Entonces, podrían sacar ese dinero de los grandes capitales. El Fondo Monetario Internacional exige al gobierno que avance en la reforma previsional, que tendrá consecuencias más duras. En lo que hace al acceso a la salud, ya se perdieron numerosos derechos de los sectores más vulnerables. Los jubilados ya no tienen descuentos en medicamentos y le retiraron más de 200 medicamentos gratuitos. Los compañeros activos ven la jubilación como un horizonte lejano, pero lo cierto es que las transformaciones que el gobierno tiene en carpeta y que efectivamente, como usted dijo, plantea para después de las elecciones, van a significar una transformación regresiva del sistema. Hay que resistirlo y eso significa que tiene que haber un acuerdo de todos los trabajadores y de todas las organizaciones sindicales para poder resistir este embate.
La nueva reforma que pretende el gobierno deja abierta la puerta para un mayor recorte de las jubilaciones. El argumento es que el sistema previsional en Argentina no es sustentable para el Estado. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. La información económica nos lleva hasta Chile porque el total de empresas que presentan deuda morosa, un 40% son microempresas y un 46% son pequeñas empresas. Lo revela un informe que fue elaborado por la Universidad de San Sebastián. Le contamos más. Aquí traemos los números. De acuerdo a este estudio, 86% de las empresas morosas son de menor tamaño, pero los montos más altos de impago pertenecen a firmas de mayor envergadura. Sergio Mena es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad y nos explica que la morosidad muchas veces tiene que ver con empresas que no son capaces de solventar los costos en cuanto a su operación y mueren así. Llegan a la muerte en especial porque son pequeñas empresas, son microempresas que no logran salir a flote. En tanto, hay una encuesta del Centro de Microdatos del mes de junio ha arrojado datos que tenemos que mostrarles. Tasa de desempleo en Gran Santiago alcanzó 8.4%, la cifra que equivale a 280.267 personas desocupadas, y esto significa un incremento del 1.4% en relación a junio del año 2018. Nos vamos con la información hasta Puerto Rico. El país luchó en las calles y lo logró. Después de 10 días de protesta, Ricardo Rosselló hizo un anuncio, y es que desde el próximo 2 de agosto no será más el gobernador de esa isla caribeña. Veamos detalles. El asediado gobernador enfrentaba un paro general, el repudio de emblemáticos artistas y la marcha de decenas de miles de personas que exigían su renuncia a raíz de la filtración de un polémico chat y por los casos de corrupción. La Fiscalía acusó a exfuncionarios del gobierno de Rosselló por estar en casos de contratos irregulares por un valor de $17 millones. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. Analistas ya habían alertado que el escándalo afectaría aún más la economía de la isla, ya bastante golpeada por una tasa de pobreza de 45%, un desempleo que dobla el promedio de Estados Unidos y la población que decrece por la migración de 500.000 personas hacia la parte continental. A este escenario se suman una deuda, calificada como impagable por la anterior administración, por $73.000 millones. Pese a los pronósticos poco alentadores, los ciudadanos celebran en las calles, lo que califican de triunfo, y ahora esperan hacer lo mismo con la Junta de Control Fiscal, impuesta desde Estados Unidos. La realidad es que también se veían venir desde el punto de vista económico. Vamos a nuestra primera pausa de impacto económico. Al volver, hablaremos de movilidad social. Lo revisaremos en nuestro tiempo de análisis y estaremos revisando cómo se genera entre diversas etapas generacionales. Esto se lo contamos al volver. Acompáñanos. Vamos a adentrarnos en el momento de análisis, y es que a menudo las perspectivas personales de hallar un empleo, contar con un buen estado de salud y otros aspectos que son importantes para el bienestar están estrechamente relacionadas con la situación socioeconómica de una persona, fundamentalmente durante la época de la infancia. Un panorama que es difícil en un país que progrese tanto en términos económicos como sociales si no se tiene en cuenta esta realidad. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Aquí se lo contamos.
La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en el capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. Entre otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja, la desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente, pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia, alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia, y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. Vamos a revisar qué sucede en cualquier país. La transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad que se conoce día a día y tener un alto familiar de origen, pues en términos educativos, económicos, sigue determinando de manera muy clara el poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral. Mientras haber crecido en familias con recursos económicos que son escasos, también significa un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Veamos los detalles en cifras. Según el informe de la OCDE, que lleva por nombre Un elevador social roto, cómo promover la movilidad social, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida, con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y, sobre todo, que en los mediterráneos. Para estos últimos, encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores, mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4. En España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Para muestra de esto que les estamos contando, traemos un botón, y es que el sistema capitalista imperante castiga de forma inhumana a los niños procedentes de sectores sociales que resultan ser más pobres, donde los derechos del niño, según UNICEF, y lo citamos, no cuentan para nada. Y esto nos lleva a repasar entonces cómo es que afecta este creciente problema de desigualdad social en los pobladores y sobre todo en los más pequeños de la casa. Aquí le presentamos los datos. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre
logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Claramente, ¿qué sucede? Se necesita incorporar criterios amplios en torno a la equidad en ese conjunto del sistema económico desde los cimientos propios. Y urge también modernizar ese ascensor social que debe ir haciendo crecer mucho más a todos los ciudadanos. Es importante e imperante también un debate que pueda ser mucho más amplio, más inclusivo sobre este tema de la desigualdad en nuestras sociedades. También políticas que sean más efectivas, que puedan poner límites a los mecanismos de reproducción de un reparto desigual en torno también a los privilegios, a la concentración de la riqueza y el poder que se va pasando así de generación en generación, condicionando el devenir de la economía real, jugando a favor de una economía que se ha calificado por analistas como economía ociosa y que es dominante y que pone en jaque ese mito del trabajo, el mito de que la productividad y la meritocracia pues puedan mucho más que el esfuerzo. Vamos entonces nosotros a, desde esta plataforma, incentivar a que muchos sigan viendo en el trabajo pues realmente el gratificador de cada una de las sociedades. Así ponemos una pausa en nuestro impacto económico. Vamos a volver después y vamos a revisar fundamentalmente la economía africana, esta vez desde la perspectiva que está viviendo la crisis socioeconómica de la República de Zimbabue. Pausa, enseguida le contamos mucho más de esa otra realidad. En Economía 360 revisamos la realidad que vive la República de Zimbabue en África. Está atravesando el país por una crisis socioeconómica y los ciudadanos de esa nación están descontentos con este momento que están viviendo exactamente. Vamos a revisar con datos que están vinculados a la economía de ese país a través del informe que ha preparado nuestro equipo de investigación. Del 59% de la población rural de Zimbabue, alrededor de 5,5 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, según un informe emitido por el gobierno, las Naciones Unidas y grupos de ayuda. Residentes de la capital, Harare, luchan por productos básicos cuyos precios pueden aumentar. Anoche mis hijos se fueron a la cama sin comer porque no había energía para cocinar y yo no tenía dinero para comprar comida. La vida es mala aquí. El presidente Emmerson Mnangagwa y su gobierno dicen que están haciendo un buen trabajo para arreglar la economía, junto con la expansión de los derechos democráticos. Sin embargo, la ciudadanía denuncia irregularidades en la prestación de servicios. Solo deseo que el gobierno pueda abordar esto porque, mira, el país está perdiendo tiempo productivo y estamos gastando mucho tiempo en colas de combustible. Solo rezo y espero que esto pueda solucionarse muy pronto. Es una situación política, mi amigo. Ahora es común ver a residentes de la capital de Zimbabue caminando a sus casas llevando leña y cubos de agua. Algunos denunciaron que la vida nunca había sido tan dura como en la actualidad. Fuentes del Banco Central Europeo advierten sobre el deterioro de la inflación y también las perspectivas de crecimiento en el área de la zona euro. Todo ello debido a conflictos comerciales y la incertidumbre sobre un posible Brexit sin acuerdo. Un divorcio que no llega a un final feliz. Veamos.
Las presiones inflacionarias permanecen apagadas y los indicadores de expectativas de inflación han disminuido, por lo que sigue siendo necesario un grado significativo de estímulo monetario para garantizar que las condiciones financieras sigan siendo muy favorables y respalden la expansión de la zona del euro. Esta perspectiva está empeorando cada vez más, y está empeorando cada vez más en la fabricación especialmente, y está empeorando cada vez más en aquellos países donde la fabricación es muy importante, pero debido a las cadenas de valor, esto se propaga en toda la zona euro. Ahora revisamos la incertidumbre, también la inestabilidad que se ha dado en el entorno de los inversores en Estados Unidos, y esto ha afectado la confianza dentro del sector, así como también el comercio con China. Lo ha precisado y lo ha dicho una voz autorizada, portavoz del Ministerio de Comercio de China, Cao Feng. Él ha anunciado que de acuerdo a estas realidades que se vivieron durante el primer semestre de 2019, la inversión directa no financiera de China en los Estados Unidos alcanzó la cifra de 1.960 millones de dólares, con un descenso interanual del 20%, nada menos que el 20%. Entre tanto, la inversión de China en Estados Unidos ha mostrado una tendencia a la baja desde el año 2018. Y el portavoz del gobierno de Beijing critica el argumento de Washington sobre la seguridad nacional porque afectan el flujo del comercio y los afectados. Los que no resuelven conseguir bien sus negocios son precisamente los comerciantes. Durante algún tiempo, Estados Unidos, basándose en la llamada seguridad nacional, ha intensificado su examen de la inversión de las empresas chinas en los Estados Unidos, ampliando arbitrariamente el alcance del examen y restringiendo objetivamente la inversión de las empresas chinas en los Estados Unidos. Estados Unidos abusó de la revisión de seguridad nacional, lo que genera una gran incertidumbre e inestabilidad en el entorno de inversión estadounidense. Ha afectado seriamente la confianza de los inversionistas de varios países, incluidas las empresas chinas, en la inversión de los Estados Unidos. Revisamos hasta ahora indicadores petroleros al cierre de esta jornada de jueves. ¿Cómo se manifestaron? Pues el barril de petróleo intermedio de Texas WTI marcó $56.41 el barril, una subida de 0.93%. Barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $63.64, subiendo 0.96% también. Y vamos a revisar crudo venezolano, 417.07 yuanes, indicador estable desde la semana anterior. Así lo hemos compartido con ustedes. Todo lo que hemos podido encontrar en materia económica, pues siempre lo puede revisar junto a nosotros en pantalla de Telesur, también en redes sociales, Telesur Impacto E. Así nos despedimos. Será hasta la próxima.